Bien, ahí empezó. Aquí dice que está grabando, listo. Ahí empezamos a grabar la videoconferencia, listo. Como siempre, tan pronto terminemos la videoconferencia y yo haya procesado el video, se los estaré compartiendo para que ustedes lo tengan ahí como referencia para que realicen los ejercicios que vamos a dejar de la segunda actividad. Listo. Acuérdense que cada sesión yo les voy a dejar a ustedes actividades, o sea, ejercicios que deben realizar con respecto a la explicación que yo les voy a dar en estos momentos. Listo. El día de hoy vamos a seguir trabajando con clases. De hecho, pues todo este módulo de formación lo vamos a trabajar a partir de las clases y en cada sesión le vamos a ir agregando nuevos ingredientes a ese trabajo con clases. Recordemos que esto es un módulo de formación que tiene que ver con la programación orientada a objetos. Yo les compartí a ustedes un libro muy bueno de Java. La idea es que lo lean, o sea, no lo tengan ahí de adorno. La idea es que lo vayan leyendo, porque ahí en ese libro están muchos de los conceptos que yo les estoy dando. Los ejercicios que ustedes realizan son ejercicios para ir practicando, ¿cierto? Para ir ganando conocimiento en la programación, pero es importante que ustedes lean, es muy importante que ustedes lean, que ustedes sepan realmente qué es una clase, qué contiene una clase, qué es un objeto y cómo se hace para construir un objeto. Vayan mirando, eh, vayan mirando todos los conceptos de herencia, todos los conceptos de polimorfismo, todos los conceptos de encapsulamiento y de desencapsulamiento, porque en la medida en que nosotros nos vamos encontrando en estas videoconferencias, yo les voy a ir agregando a esos ejercicios esos temas. ¿Listo? Entonces la idea es que cuando yo les explique a ustedes un ejercicio con un tema de estos, ustedes ya sepan de lo que yo estoy hablando. ¿Y cómo hacen para saberlo? Pues leyendo el libro. Entonces van leyendo el libro y ustedes van entendiendo, ¿cierto? Y pues la idea es que también, si ustedes no entienden algo, pues me pregunten. Listo, hagan preguntas, aprovechen estos espacios de videoconferencia para que hagan todas las preguntas que tengan, todas las preguntas que se les ocurran. Porque vuelvo, repito, la programación no es fácil. La programación es un tema difícil, pero en la medida en que vayamos haciendo los ejercicios, en la medida que vayamos leyendo todo ese material de estudio, en la medida en que ustedes me vayan preguntando, van a ir asimilando y van a ir aprendiendo todo esto. La idea es que salgamos de este módulo de formación manejando muy bien el concepto de la programación orientada a objetos. ¿Listo? Ese es el objetivo que tenemos que perseguir. Recuerden que como estamos en una modalidad virtual, ¿cierto? Pues por cuestiones de la cuarentena, la exigencia por cada uno de nosotros es máxima, ¿cierto? Yo ya les decía en videoconferencias anteriores que no es lo mismo asistir a clase de manera presencial que asistir a clase de manera virtual. Ustedes lo han visto. El trabajo se triplica, ¿cierto? Entonces, eso implica que ustedes deben tener un compromiso muy alto con la formación que están recibiendo, ¿cierto? O sea, cada uno de ustedes debe estar comprometido con ustedes mismos. Entonces, la idea de desarrollar todas estas actividades y todos estos ejercicios se debe hacer de la manera más responsable, ¿cierto? De la mejor manera posible, ya que es la única forma que tenemos para garantizar de que estamos asimilando correctamente todos estos conocimientos. Entonces yo los invito a que sean muy responsables, muchachos, con su propia formación, con la adquisición de sus propios conocimientos. Entonces vamos a iniciar con nuestro amigo, nuestra herramienta NetBeans. Entonces vamos a trabajar unas estructuras de decisión que ustedes ya conocen, el if, else y el switch case, ¿cierto? Ustedes ya conocen esas estructuras de decisión, entonces vamos a iniciar con ellas. Voy a crear un nuevo proyecto. Saben que estamos trabajando con lenguaje de aplicación Java Application, ¿cierto? Y este lo voy a llamar estructuras.
llamémoslo así, estructuras. Le voy a dar finalizar. Bueno, y aquí ya tenemos nuestro proyecto denominado estructuras. Entonces recuerden que cuando estamos trabajando con NetBeans, él nos crea automáticamente esta interfaz, ¿cierto? Él nos crea esta interfaz. Hasta ahora nosotros veníamos trabajando con esta interfaz y le habíamos adicionado la clase. Hoy no vamos a trabajar con esta interfaz, hoy vamos a trabajar con formularios. Entonces les voy a explicar cómo se crean los formularios. Entonces necesito que estén muy atentos. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear una clase. Entonces ustedes ya saben que aquí en este paquete le vamos a dar clic derecho, vamos a seleccionar New y vamos a seleccionar clase. Y a esta clase la vamos a llamar clase estructuras. Ese es el nombre que yo le voy a dar, clase estructuras. Le damos finalizar y vemos aquí en nuestro explorador de proyectos que la clase estructuras ha sido creada. Ahora voy a crear un nuevo elemento. ¿Listo? Entonces vuelvo acá a este paquete, clic derecho, New, y voy a seleccionar este JFrameForm. ¿Listo? JFrameForm. Y este lo voy a llamar formulario. Formulario estructuras. Formulario estructuras. Y le digo finalizar. Bueno, hemos creado dos elementos. Una clase llamada clase estructuras. Este elemento llamado formulario estructuras y la interfaz que nos creó NetBeans por defecto. Entonces miren, necesito que miren acá estos símbolos de la izquierda. Esta es una clase, esta es una interfaz y este es un formulario, ¿cierto? Ustedes deben diferenciarlos mirando estos iconos. ¿Listo? Este es el icono de la clase, este es el icono de la interfaz y este es el icono del formulario. El día de hoy vamos a trabajar con la clase y con el formulario. No vamos a trabajar con la interfase como veníamos trabajando nosotros. Entonces yo aquí voy a crear un formulario que me permita ingresar un número. Bueno, imaginémonos lo siguiente. A nosotros nos contratan para crear una aplicación y la aplicación nos tiene que decir si la persona es mayor de edad o es menor de edad, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que crear esa aplicación, vamos a crearla. Entonces aquí en este formulario que tenemos acá, miren, formulario estructuras, ahí en ese formulario nosotros vamos a trabajar de dos maneras. Una es la manera de diseño. Cuando hablamos de diseño, nosotros encontramos acá un lienzo. Esa ventana que ustedes están viendo ahí se llama lienzo. Sobre ese lienzo nosotros vamos a poder pintar nuestro formulario. Y acá, donde dice Source, nosotros vamos a acceder, le voy a dar clic ahí, vamos a acceder a todo el código que hace parte de ese formulario, ¿cierto? Aquí escribimos el código que nosotros necesitamos para poder construir nuestra aplicación. Entonces, recuerden, hay dos ambientes de trabajo en este formulario. Uno es Source y otro es Design, ¿cierto? En español es diseño y Source en español significa código. Entonces, código, diseño. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Esto en el formulario. En la clase no hay ningún problema. En la clase solamente existe el source. En la clase de estructuras no existe diseño, solamente source. En el formulario sí, diseño y source. ¿Listo? Diseño y código, o código fuente. Hice una pregunta. Sí, cuénteme. Ese history que está al lado del diseño, ¿qué es? Eso es para revisar la historia de todo lo que vamos haciendo, ¿cierto? O sea, en la medida en que nosotros mire aquí,
aquí abrí history, ¿cierto? Entonces él me muestra la fecha y me muestra la hora. Entonces él me va mostrando lo que yo voy haciendo en cada segundo. Si yo ingreso un código, él me va mostrando la hora, ¿cierto? A la que ingresé ese código. Esto no es muy relevante, no es muy usado. ¿Listo? Bueno, Entonces, bueno, con mucho uso. En este caso, pues el history no es interesante. Los interesantes son el diseño y la fuente. ¿Listo? Bueno, adicionalmente, acá en la parte derecha hay un palette. ¿Listo? Aquí donde yo tengo el puntero del mouse, tengo un palette. Ese palette me tiene todo, contiene todos los elementos necesarios para yo construir formularios, ¿cierto? Están las etiquetas. Obvio, pues esto está en inglés, ¿cierto? Están las etiquetas, labels son etiquetas, ¿cierto? Este es un botón, este es otro botón, este es una casilla de verificación, un checkbox, están los radio button, en fin, hay una gran cantidad de cosas, los text field, text area. Entonces, en este caso, nosotros vamos a empezar a pintar nuestro formulario de la siguiente manera. Yo voy a seleccionar un label, lo voy a arrastrar y lo voy a soltar en el formulario. Ese primer label que yo acabo de pintar en el lienzo, a ese le voy a cambiar el nombre. Entonces yo le doy clic derecho a ese elemento, ¿cierto? Inicialmente voy a seleccionar el que dice editar text, ¿cierto? Edit text, editar texto. Le doy clic y ahí voy a escribir aplicación para comparar la edad, ¿cierto? Recuerden que nos contrataron para hacer una aplicación que nos diga si la persona es mayor o menor de edad, ¿cierto? Entonces aquí está el título de la aplicación. Vuelvo y le doy clic derecho y aquí tengo un segundo elemento, ¿cierto? Que es el nombre de la variable. Entonces yo le doy clic y a este elemento le voy a dar el siguiente nombre. Como es un label, voy a utilizar la siguiente sigla, LBL. LBL es la abreviatura de label. Y lo voy a llamar título. ¿Listo? Le digo OK. Entonces ahí lo que yo hice fue bautizar este elemento con el nombre LBL título. Recuerden que LBL es para label. ¿Listo? Entonces como es un label, yo le dije LBL y como es el título, pues le escribí título. Entonces miren, una cosa es el texto que voy a mostrar en pantalla y otra muy diferente el nombre que le voy a dar a ese elemento, ¿cierto? Entonces, la primera herramienta o la primera opción nos permite cambiar el texto que yo voy a mostrar en pantalla y la segunda opción me permite a mí bautizar ese elemento, ¿listo? Bueno, voy a arrastrar otro label, vengo para acá, lo arrastro, lo suelto acá y aquí en el texto que voy a mostrar voy a escribir edad, ¿cierto? O sea que la persona que está utilizando la aplicación va a ver la palabra edad. Y acá vuelvo y le doy clic derecho, selecciono cambiar nombre de variable y ese lo voy a llamar LBL edad. ¿Listo? LBL edad. Noten que la segunda palabra empieza con letra en mayúscula. ¿Listo? La idea es que ustedes sigan esas convenciones. ¿Eso para qué sirve? Para darle calidad al código que nosotros estamos construyendo. ¿Listo? Y desde ya nosotros nos tenemos que acostumbrar a darle calidad al código. ¿Listo? Le digo OK. Luego voy por un text field, mírenlo acá, un cajón de texto. Este cajón de texto le permite a la persona que está manipulando el código, la aplicación, le permite a la persona ingresar los valores a comparar. A este le vamos a dar clic derecho. En texto no le vamos a dar nada, vamos a borrar ese texto interno, ¿cierto? Lo suprimimos, lo dejamos así vacío. Y el nombre del elemento va a ser el siguiente. Como es un cajón de texto, ¿cierto? Un text field. Como es un text field, entonces lo que vamos a hacer nosotros es escribir txt, ¿cierto? Y lo voy a llamar edad, ¿cierto? Y le digo OK. Miren que acá
Este lo llamé txt edad, ¿cierto? Este cajón de texto. Y este label lo llamé tlbl edad. Ustedes acá en este navegador se pueden dar cuenta de los nombres que cada uno de esos elementos tiene, ¿cierto? Miren, este se llama lbl título, es el título, el label título. Este se llama lbl edad, es el label edad. Y este se llama txt edad, es el cajón de texto, ¿cierto? En donde la persona va a ingresar la edad y nosotros simplemente, la aplicación simplemente le va a contestar si la edad que está recibiendo corresponde a una persona mayor o menor de edad. Listo. Bueno, continuemos. Entonces necesitamos un botón. Vamos a seleccionar este OK button, ¿cierto? OK botón. Lo seleccionamos. Vamos a agregarlo aquí. Y aquí vamos a escribirle comparar. Comparar. O sea, este botón en su texto, en el texto que va a mostrar, va a tener la palabra comparar. Este botón es el que va a desencadenar, ¿cierto?, todas las acciones necesarias para que la aplicación funcione, o sea, para que la aplicación recoja el valor que estamos recibiendo por este cajón de texto y haga la comparación y al final nos entregue un mensaje diciendo si la persona es mayor o menor de edad. Listo. A este botón le vamos a dar el nombre de BTN, ¿cierto? BTN es la sigla para indicar que es un botón. La palabra comparar. Entonces este va a ser nuestro botón comparar. Entonces miremos el navegador y efectivamente aquí, en la parte izquierda, ¿cierto?, tenemos un botón que acabamos de crear y lo bautizamos con el nombre de BTN comparar. Por último, vamos a traer un label y este label nos va a mostrar la respuesta. Vamos a decirle respuesta de la aplicación, ¿cierto? La aplicación nos tiene que responder algo. Esa respuesta llegará en este label. Y el nombre del elemento, vamos a escribir lbl respuesta. Respuesta. Listo, con R mayúscula. OK, y ahí tenemos nuestro elemento. Entonces, miren, hemos dibujado nuestro formulario. Vamos a probar y a mirar vamos a mirar cuál es el aspecto de este formulario cuando nosotros ejecutamos la aplicación. Entonces yo le doy Shift F6, ¿cierto? Y se me empieza a compilar la aplicación para después ser ejecutada. Entonces esperemos ahí unos segunditos mientras la aplicación se ejecuta y nos muestra cómo o nos dice cuál es el aspecto del formulario que acabamos de pintar, ¿cierto? Porque en este caso el único trabajo que hemos hecho es un trabajo de pintura. Entonces estamos dibujando un formulario, ¿listo? Recuerden que lo estamos haciendo en este archivo que nosotros creamos del tipo JFrame4. Listo, aquí está nuestro formulario. Ahí ya salió, ¿cierto? Entonces, si nosotros ingresamos un valor cualquiera, ¿cierto?, y yo le digo comparar, pues la aplicación no va a hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque nosotros todavía no hemos escrito el código para que esto funcione. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Escribir el código para que esto funcione. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a cerrar aquí. Bueno, aquí se me abrieron un montón de formularios. OK. Vamos a cerrar todo esto. Bien. Vamos a escribir el código. Entonces el primer código que vamos a escribir es el de la clase. Entonces, acá tenemos la clase. Listo. Estamos en la clase. Clase de estructuras. Dentro de la clase de estructuras, nosotros vamos a crear los atributos y los métodos para que nuestra aplicación funcione. Entonces, el primer atributo que nosotros necesitamos es el atributo edad. Entonces lo voy a denominar el tipo público
va a ser un atributo de tipo entero y lo voy a llamar edad. ¿Listo? Edad. Ahí yo voy a recibir el valor de la edad. ¿Listo? Como voy a volver al formulario. Como el formulario solamente está recibiendo un dato, ¿cierto? Entonces no necesito más atributos. Con el atributo de edad es suficiente. Ahora, aquí yo voy a crear los métodos de encapsulación y desencapsulación. O sea, los métodos que sirven para encapsular y desencapsular. Cuando estamos trabajando con NetBeans, el tema es muy simple, muy sencillo. Simplemente le damos clic derecho, seleccionamos Refactor y en esta ventana desplegable de Refactor vamos a seleccionar esta opción que se llama Encapsulate Fields, ¿cierto? Encapsular campos en español. Seleccionamos esta opción, le damos clic y en la ventana que se nos despliega, nosotros vamos a decirle seleccionar todo, ¿cierto? Entonces aquí tenemos el atributo edad, que es del tipo entero, y tenemos el primer método, que se llama getEdad, es el método que permite desencapsular, y el segundo método, setEdad, es el método que permite encapsular. Les voy a explicar qué es desencapsular y luego les explico qué es encapsular. Resulta que cuando nosotros estamos creando atributos, recuerden que los atributos son las mismas variables. ¿Listo? Entonces, imagínense lo siguiente. Cuando nosotros estamos creando variables, o sea, atributos, estamos creando espacios en memoria. O sea, le estamos diciendo a la computadora que me haga un espacio en su memoria. O sea, imaginémonos que en el disco duro del computador hay una superficie, ¿cierto? Y en esa superficie yo necesito crear un espacio para almacenar un valor. En este caso ese valor se llama edad. Entonces supongamos que yo le estoy diciendo a la computadora, vea, hágame un espaciecito ahí en su disco duro, ese espacio lo va a llamar edad y yo ahí voy a guardar un número del tipo entero. ¿Listo? Entonces, como yo voy a guardar en ese espacio números, yo necesito en algún momento sacar esos números. ¿Para qué? Para trabajar con ellos. A eso le llamo desencapsular. Cuando yo voy a la memoria, saco ese número que está guardado en ese atributo, lo estoy desencapsulando. Entonces, para eso sirve este método llamado getEdad. ¿Listo? Para desencapsular, o sea, para sacar el número. Ahora, en ese espacio de memoria, en ese atributo, yo voy a guardar valores. Entonces, guardar valores significa llevar, ¿cierto? O sea, encapsular. Yo voy a llevar un valor a ese atributo. Y para eso utilizo el método setEdad. Entonces, el método set me permite a mí encapsular ese valor. Entonces, después de haber seleccionado todo, o sea, tanto la casilla de encapsular como la casilla de desencapsular ya están seleccionadas, simplemente le digo refactor y automáticamente NetBeans me crea el método que desencapsula y el método que encapsula. Por eso les dije yo ahorita al inicio de la videoconferencia que es necesario que ustedes empiecen a leer el libro que yo les envié por el grupo de WhatsApp. Allí está la teoría y la explicación de los métodos de encapsular y de desencapsular. Si ustedes fueron juiciosos y han estado leyendo el libro en estos días pasados, seguramente me están entendiendo lo que yo les estoy diciendo. Pero si no han sido juiciosos, si no han leído absolutamente nada del libro, deben estar súper enredados con estos temas. Entonces, por eso yo les estoy sugiriendo que lean ese libro para que cada vez que yo les explique ejercicios y yo vaya agregando elementos a esos ejercicios, ustedes los vayan asimilando de la mejor manera posible. ¿Listo? Entonces aquí tenemos método que desencapsula y método que encapsula. ¿Listo? Acuérdense, get, desencapsular, set, encapsular. Get es obtener,
set es fijar, ¿cierto? Entonces con este yo obtengo el valor y con este yo lo fijo, yo lo envío, yo lo guardo allá en ese espacio de memoria. Bueno, ya tenemos los métodos que encapsulan y desencapsulan. Ahora vamos a crear el método que me va a comparar la edad, ¿cierto? Y ese método me tiene que mostrar un resultado. Entonces yo digo public string comparar edad, ¿cierto? Él me va a comparar la edad. Abro, cierro paréntesis, abro llave. Entonces, como este método me devuelve algo, miren, me está devolviendo un string, yo tengo que crear un string dentro del método, ¿cierto? Y lo voy a llamar mensaje. String mensaje. Recuerden que este es un atributo de método. Este atributo que nosotros creamos acá es un atributo global, ¿cierto? Es un atributo de clase, pertenece a toda la clase, pero este atributo solamente pertenece a este método, para que lo tengan en cuenta. Y aquí voy a escribir return mensaje. Este mensaje debe retornar algo. Yo aquí debo inicializarlo, lo voy a inicializar en vacío, ¿cierto? Un espacio vacío, no va a contener nada. Bueno, entre estas dos líneas de código que yo acabo de escribir, voy a crear una estructura que me va a permitir a mí comparar la edad y decir si la persona es mayor o menor de edad. Entonces yo digo, if, ¿cierto? Esta es una estructura de decisión, if. Entonces, voy a utilizar el método get, ¿cierto?, del atributo para desencapsular el valor y preguntar si eso es mayor a 18. ¿Qué pasa si la edad que ingresamos es mayor a 18? Pues pasa... Es mayor de edad. Es mayor de edad, correcto. Entonces yo digo mensaje es igual, es mayor de edad. Listo, la persona es mayor de edad. Pero si no se cumple esa condición, else, ¿cierto? Si no, el mensaje lo voy a decir, es menor de edad. Listo. Entonces esta estructura de decisión ustedes ya la conocían, ya habían trabajado con ella, ¿cierto? Entonces, if, aquí hacemos una pregunta, si esa pregunta resulta verdadera, ejecuta este bloque de código, pero si no, si resulta falsa, ejecuta este bloque de código. Ustedes ya lo conocían, ¿cierto? Bueno, aquí me está diciendo que no es necesario inicializar los valores, pues simplemente lo quito de ahí y ya. No tiene ninguna incidencia, pues esa advertencia que estaba ahí. Si la advertencia es de color rojo, sí hay problemas. Bueno, entonces aquí ya hemos creado, miren, un atributo llamado edad, unos métodos que desencapsulan y encapsulan, ¿cierto? Y aquí estamos utilizando el método que desencapsula para sacar el valor que nos estén ingresando por el formulario, compararlo, ¿cierto? Y decidir que si es mayor a 18, pues vamos a decir que es mayor de edad, si no, es menor de edad. Bien. Ya hemos creado el código de la clase. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Venir al formulario, ¿cierto? Y trabajar con ese código de la clase. Pero para trabajar con ese código de la clase, nosotros tenemos que empezar a crear objetos, ¿cierto? Acuérdense de la clase pasada. Cuando nosotros creamos clases, para poder trabajar con esas clases, o sea, para poder trabajar con estos atributos y con estos métodos, debemos crear objetos, ¿cierto? Por eso esto se llama programación orientada a objetos. Y cuando yo creo objetos, me estoy refiriendo a instanciar objetos. Cuando yo les hablo a ustedes de instanciar objetos, estoy diciendo que voy a crear objetos. ¿Listo? Entonces miren todos los términos que ya vamos utilizando y son términos que tenemos que ir
asimilando, con los cuales nos tenemos que ir familiarizando. Atributos es lo mismo que variables, métodos es lo mismo que funciones, instanciar objetos es lo mismo que crear objetos. Entonces vamos a instanciar el objeto aquí en el formulario. Entonces recuerden que yo les hablaba de un diseño y de un source. Entonces nos vamos para el source, para el código fuente. Le damos clic en source y acá vamos a ubicar la línea en donde estamos definiendo la clase. ¿Cuál es la línea que define la clase? Esta, miren. Donde aparece public class, ahí estamos definiendo la clase. Este formulario también es una clase, ¿cierto? Nosotros lo llamamos formulario estructuras. Entonces aquí donde dice public class, esta línea es la línea que me define la clase formulario. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos paramos aquí después de la llave y le damos enter. Y ahí vamos a escribir la línea para instanciar el objeto que pertenece a la clase estructuras, que es esta, ¿cierto? A la que acabamos de ingresarle un código. Entonces vamos a instanciar en esta línea, ese objeto. Entonces lo primero que hacemos es llamar la clase a la cual va a pertenecer el objeto. Entonces la clase se llama clase estructuras. Clase estructuras. Y le vamos a dar un nombre, lo voy a llamar objeto, llamémoslo estructuras, como para seguir la misma línea del nombre del proyecto. Entonces, llamamos la clase a la que va a pertenecer el objeto. Le vamos a dar un nombre, ¿cierto? Y vamos a decirle que eso es igual. Utilizamos la palabra reservada new. Siempre que vayamos a instanciar un objeto, debemos utilizar la palabra reservada new. Vamos a llamar la clase nuevamente, clase estructuras. Abrimos, cerramos paréntesis, punto y coma. De esta manera, con esta línea de código, hemos instanciado un objeto, ¿cierto? Ahí en ese comentario, yo lo llamé instanciar el objeto, ¿cierto? O sea, crearlo. Bueno, volvemos a diseño, y ubicamos el botón, ¿cierto? Este botón es el que me va a desencadenar a mí todos los eventos que nos van a permitir que la aplicación funcione, ¿cierto? Entonces aquí le vamos a dar doble clic al botón y cuando le damos doble clic al botón, miren que automáticamente se nos abrió el source, ¿cierto? Y él abre el método, este método es el método que controla el botón, ¿cierto? Miren que ahí el método se llama btn comparar action performance. Este es el método que me controla el botón. ¿Y de dónde salió? De darle doble clic al botón. Listo, ahí salió. Después de este comentario, o sea, nos paramos con el cursor, después de este comentario le damos Enter, y aquí nosotros vamos a empezar a escribir el código para que el botón funcione. Listo, si nosotros no escribimos ese código, pues el botón nunca va a funcionar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Volvamos al diseño del formulario, y aquí es donde nosotros tenemos que hacer un proceso de imaginación, o sea, nos tenemos que imaginar lo que este formulario va a hacer para nosotros poder escribir el código. Si nosotros no somos capaces de imaginar lo que este formulario va a hacer, nosotros no vamos a ser capaces nunca de escribir el código. Esa es la clave de la programación. Esa es la clave. En el momento en que ustedes logren imaginarse lo que sucede detrás de este formulario, y eso que ustedes están imaginando lo logren plasmar a través del lenguaje de programación, en este caso Java, en ese momento, muchachos, ustedes se pueden considerar programadores. Antes no. Listo. Para que lo tengan en cuenta. ¿Y cómo se logra eso? Haciendo ejercicios, practicando, leyendo, cogiendo todos esos libros de programación que hay por ahí y asimilarlo, ¿cierto? O sea, es la única manera. Leer y practicar. Leer y practicar. Bien, entonces miren,
Cuando la persona esté ingresando aquí un número, voy a ejecutar la aplicación para que ustedes lo vean más claro. Cuando la persona ejecuta la aplicación y tiene su formulario ahí a disposición, ahí ya va a aparecer el formulario. Toca esperar unos segunditos. Ahí está el formulario. Entonces, miren, la persona que está utilizando la aplicación tiene este formulario ahí a la mano. Entonces, la persona que hace va a ingresar un número, ¿cierto? Este botón me va a desencadenar a mí todos los eventos que me van a conducir a que la aplicación me diga si la persona es menor o mayor de edad. Entonces, cuando yo le dé clic acá en respuesta, me tiene que aparecer un mensaje. Mire que no está sucediendo nada. ¿Por qué? Porque todavía no hemos construido el código para que el botón funcione, ¿cierto? Pero entonces es aquí donde yo les digo a ustedes que tienen que imaginarse las cosas. En este cajón, nosotros ingresamos un valor. ¿Qué pasa cuando yo le dé clic al botón? Pues que este valor tiene que salir de ahí y tiene que llegar a otro lugar, ¿cierto? ¿A dónde tiene que llegar? Al atributo que nosotros creamos en la clase, ¿cierto? Allá tiene que llegar, allá se guarda. ¿Para qué? Para que después podamos desencapsular ese valor, hacer la comparación y después de hacer la comparación, entregar una respuesta para que esa respuesta sea mostrada aquí en esta parte del formulario, donde dice respuesta. ¿Listo? Eso es lo que nosotros necesitamos. Entonces, eso que yo les acabo de decir en palabras es lo que nosotros tenemos que convertir en código Java. Miren, yo le tengo que decir a la computadora lo siguiente. Computadora, coja este número, ¿cierto? Sáquelo de ahí, de ese cajón, y llévelo al atributo edad y guárdelo ahí. Después de que esté ahí guardado, sáquelo, compárelo, compare si ese número es mayor a 18. Si el número es mayor a 18, diga que es mayor de edad. Si no, diga que es Una menor de edad. pregunta. Sí, dígame. ¿Usted en Dígame. estos momentos está editando o cambiando algo? No, no estoy cambiando nada, simplemente les estoy describiendo en palabras lo que nosotros tenemos que digitar en un lenguaje de programación Java, ¿listo? Ah, bueno, señor. Entonces, en esas palabras que yo les estoy diciendo, en ese relato que yo estoy haciendo, eso es lo que nosotros tenemos que convertir en lenguaje Java, ¿cierto? En código lenguaje Java. Esa es la clave de la programación. ¿Listo? Es que eso es lo que yo quiero que ustedes asimilen. O sea, que para yo poder programar, yo me tengo que imaginar qué es lo que va a suceder y cómo es que lo voy a escribir. O sea, yo lo estoy diciendo aquí en español, en lenguaje coloquial, pero yo tengo que traducir ese relato que yo estoy diciendo, lo tengo que traducir en código. Entonces vamos a hacerlo. Voy a cerrar esta ventana y voy a volver al código del botón. Acá. Y voy a escribir. Entonces recuerden que yo necesito primero encapsular lo que está en la casilla del formulario. Y lo voy a encapsular utilizando el método encapsular, ¿cierto? Que creamos aquí en la clase. O sea, vamos a utilizar este método. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Llamar el objeto. Entonces yo digo objeto estructuras punto y acá voy a seleccionar el método set, mírenlo ahí, set edad. Entonces estoy diciendo encapsule. ¿Qué voy a encapsular? Pues lo que está en este cajón. ¿Y cómo se llama el cajón de texto? Entonces el cajón de texto se llama txt edad. Punto get text. Ahí está, get text. Entonces miren, en esta línea de código txt edad punto get text, yo le estoy diciendo lo que ingrese en esta casilla, sáquelo, ¿cierto? Miren, lo que ingrese en la casilla, sáquelo y encapsúlelo en edad, ¿cierto?
pero esta encapsulación, o este método de encapsulación, pertenece al objeto. ¿Listo? Bueno, entonces aquí hay que hacer algo. Como este atributo es del tipo entero, miren que es del tipo entero, recuerden ustedes que todo lo que estamos ingresando por teclado en estos formularios es del tipo string, pero la edad, o sea, el atributo es del tipo entero, o sea que tengo que convertirlo a entero para poder trabajar. Entonces, para convertirlo a entero, me vengo para acá antes del cajón y escribo integer, punto, selecciono parseInt, selecciono este. Listo. Y acá donde tenía esta línea del cajón, lo corto y lo pego aquí donde dice string. Y ya. Entonces, todo lo que ingresamos por este cajón de texto, que es un string, lo estamos convirtiendo en número entero y lo estamos encapsulando, ¿cierto?, en el atributo edad. Entonces, miren todo ese relato que yo les di ahorita. Acuérdense cuando les estaba hablando del formulario. Ese relato yo ya lo convertí en código Java, ¿cierto? Le estoy diciendo, miren, de ese cajón coja ese valor, conviértalo en número entero, ¿cierto? Y encapsúlelo en el atributo edad. Listo. Ahora, ¿qué necesito yo? Necesito comparar, ¿cierto? Comparar ese valor que estamos ingresando por el cajón para después mostrar la respuesta. ¿Y quién hace esa comparación? Vamos a mirar aquí la clase. La comparación la hace este método llamado comparar edad, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué le voy a decir? Que cuando haga la comparación me muestre en esta etiqueta el resultado. Entonces yo voy a llamar la etiqueta, le voy a decir LBL, respuesta punto set text. Entonces aquí, ¿qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo, miren, en esta etiqueta usted va a fijar la respuesta, o un texto, ¿cierto? Y ese texto viene ¿de dónde? Viene de aquí. Puede ser este o puede ser este. Todo depende de la condición. ¿Listo? Entonces, yo llego y llamo el objeto, estructuras, punto, y aquí voy a llamar el método que se llama comparar edad. Listo. Ya. Guardo. Y en teoría, este código ya me debe permitir a mí, o le debe permitir a la aplicación funcionar como queremos que funcione. Listo. Entonces, miren, voy a recapitular un poquito. Lo que está en la casilla lo voy a sacar y lo voy a guardar en el atributo de edad. Entonces, con esta línea saco ese valor, lo convierto en número entero y lo guardo en el atributo de edad por medio del método que encapsula. ¿Dónde está este método? Mírenlo. Mírenlo acá. Listo. Ese método, por medio de esta línea, está ingresando el valor y lo está encapsulando en el atributo edad. Listo. Después, yo le estoy diciendo, en la etiqueta respuesta, o sea, en esta etiqueta respuesta, va a fijar un texto. Y ese texto usted lo va a sacar del método llamado comparar edad, ¿cierto? Entonces el método comparar edad, que es este, se va a ejecutar, ¿cierto? Entonces, este método va a hacer una comparación y dependiendo del resultado, me va a mandar o este mensaje o este mensaje. Vamos a mirar si todo eso que acabo de decir es verdad y funciona. Le doy Shift F6 y ahí aparece el formulario. Entonces, miren, voy a ingresar un valor. Llamemos, digamos que voy a ingresar el valor 42. Y yo le doy clic al botón comparar, aquí me tiene que decir es mayor. Miren, efectivamente, dice es mayor de edad. Ingresemos otro valor, ingresemos el 15.
está bueno, me tiene que decir que es menor de edad. Es menor de edad, ¿cierto? 17 sigue siendo menor de edad. 18 dice que es menor de edad, ¿cierto? Ahí tenemos que corregir algo. ¿Por qué? Porque 18 es mayor de edad. Entonces miren la corrección que yo le voy a hacer. Voy a cerrar el formulario, me devuelvo para la clase y aquí le voy a decir que si la edad es Colocar mayor sí. o igual. ¿Listo? Mayor o igual a 18. O sea que si ingresan el número 18 es mayor de edad. Listo, simplemente con ese pequeño cambio nosotros estamos asegurando que el 18 también me lo compare. Vamos a correr la aplicación. Recuerden que para uno correr la aplicación le da Shift F6. Listo. Ahora sí, probemos el 18. Ahora sí, mire, es mayor de edad. 17 es menor de edad, correcto. Y así sucesivamente, cualquier edad que ustedes ingresen, él les va a decir si es menor o si es mayor de edad utilizando formularios. Instru. Sí, cuénteme. Ah, no, es que como que se había trabado porque cuando usted ponía la edad, no me aparecía. De pronto fue que se frenó. Vamos a mirar otra vez. Le voy a dar Shift F6 de nuevo. Shift F6 de nuevo, listo. Ahí ya le aparece el formulario. Profe, a mí no me aparece. No, a mí A mí, tampoco. a mí tampoco, Instru. Tampoco se ve el formulario. Desde tiempo de la grabación. Bueno, entonces miren pues qué es lo que voy a hacer. Voy a dejar de compartir aquí. Volvemos acá y voy a compartir nuevamente la pantalla. Ya en algunos segundos les va a aparecer el formulario. Ya sé qué es lo que está pasando. Les voy a compartir toda la pantalla, ¿listo? Listo, ahí está compartida toda la pantalla. Ahora sí, volvemos aquí al NetBeans. Listo, ahora díganme si les aparece el formulario. Sí, Instru, ahora Sí, sí. señor. Sí, Ahora señor. sí, listo, perfecto. Listo, perfecto. Entonces ahora sí hagamos la comparación. Entonces, 17, él me muestra que es menor de edad. 18, él me tiene que mostrar que es mayor de edad. Cualquier otra edad que nosotros ingresemos, él nos dice si es mayor o es menor. Listo. Ahí ya está funcionando sin ningún problema el formulario. Si lo vieron, si lo pudieron percibir ahí, que es menor de Sí, edad señor. o es mayor de edad. Muy bien, perfecto. Entonces, de esa manera, el formulario que nosotros pintamos, ¿cierto? Que es este que yo estoy moviendo aquí a través de la pantalla, este formulario ya está funcionando, o sea, esta aplicación ya está funcionando como debe ser. Les voy a hacer una aclaración. Para ejecutar la aplicación, procuren o cerciórense que siempre estén en esta pestaña, en la pestaña del formulario, ¿cierto? No importa si están en Source o si están en Design. ¿Listo? Porque si ustedes están en la clase y le dan Shift F6 para ejecutar la aplicación, él les va a sacar este mensaje, les va a decir que la clase no es un método principal, ¿cierto? No contiene un método principal, por lo tanto, no se puede ejecutar. ¿Listo? Eso sucede porque ustedes van a ejecutar la aplicación desde la clase, no se puede. Tiene que ser desde el formulario, o sea que aquí ustedes deben estar. No importa si están en diseño, no importa si están en Source. Simplemente le dan Shift F6 y efectivamente él les muestra el formulario que está acá, si lo ven, para que si les sucede algo, ustedes ya sepan. Listo. Vamos a crear otro pequeño proyecto utilizando la estructura de decisión switch case. Listo, switch case. Este lo voy a hacer un poquito más rápido. Lo voy a hacer un poquito más rápido, pero voy a seguir los mismos pasos que seguí con este. Voy a hacer una aplicación
en donde yo ingrese un número del 1 al 7, y dependiendo de ese número, él me va a decir si es lunes, si es martes, si es miércoles. O sea, si yo ingreso el 1, él me va a decir que es domingo. Recuerden que el primer día de la semana es domingo. Uno erróneamente cree que el primer día de la semana es lunes, pero la verdad es que el primer día de la semana es domingo. Entonces, 1 es domingo, 2 lunes y así sucesivamente hasta el sábado. O sea que el 7 debe ser el número, debe corresponder al día sábado. Entonces voy a hacer esa aplicación para que me ingrese o me muestre mejor el día de la semana. Entonces vamos a hacerlo rapidito. Java Application, Next. Voy a llamar días, semana. Ese es el nombre del proyecto. Finish. Ahí finalizó, ¿cierto? Aquí tenemos en el navegador días, semana. Entonces recuerden que él me crea esta interfase por defecto. Ya sabemos que no la vamos a utilizar, ¿cierto? Vamos a cerrarla aquí. Ahí la cerré. Y voy a crear la clase. La voy a llamar clase días. Clase días. Finalizar. Voy a crear el formulario. Entonces, clic derecho. JFrame Form. Lo voy a llamar formulario días. Formulario días. Le digo finalizar. Listo. Entonces ustedes se van a dar cuenta que estos mismos pasos son los pasos que utilicé en la aplicación anterior. Listo. Lo único que cambia es el código. De resto, los pasos siempre van a ser los mismos para que ustedes los ejecuten siempre que vayan a hacer los siguientes proyectos, los siguientes problemas que yo les voy a dejar el día de hoy. Listo, vamos a crear un atributo public int día, lo voy a llamar día, ¿cierto? Enter, clic derecho, refactor, utilizo encapsulate fields, selecciono todo y le digo refactor. Y ahí ya me está creando los métodos de encapsular y desencapsular. Mírenlos, acá están. Muy bien. Luego voy a crear un método en donde voy a devolver un string, y lo voy a llamar comparar días. En este caso, nuevamente yo voy a decir string mensaje, punto y coma. Aquí es donde yo voy a utilizar el switch case. Entonces yo digo switch, ¿cierto? Switch. Aquí voy a desencapsular get días. Estoy desencapsulando días. Abro llaves. Abro llaves y doy enter, listo. Entonces aquí con este switch, dependiendo del día que ingrese, ¿cierto? Él me va a ejecutar algo. Entonces, case 1. Es 1, mensaje, va a ser igual. Recuerden que el primer día de la semana es el domingo. Domingo, punto y coma. Y aquí digo break. Break. Punto y coma. Si es 2, case 2, dos puntos. Entonces mensaje sería lunes. Sería lunes. Aquí digo break. Break. Case 3. Sería martes. Break. ¿Cierto? Efectos de tiempo, pues para que no se nos alargue. Sería el 4, sería el 5, 6, 7. Lo organizo. 4, 5,
6, 7. Entonces teníamos que el 3 era el martes, este sería miércoles, este sería jueves, este sería viernes, y este sería sábado. Tengo los 7 días de la semana y al final recordemos que tengo que retornar el mensaje, ¿cierto? Tengo que retornar el mensaje, se quedó mal escrito acá. Tengo que retornar el mensaje. El método dice que devuelve un string. Listo. Vamos a mirar. Dice que la variable no ha sido inicializada, pues inicialicémosla aquí. Listo. En vacío. Y aquí me faltó el default. Default. ¿Qué quiere decir default? Default quiere decir en caso de que ingresemos cualquier otro número, el mensaje me diga que el número no existe, que el día no existe. O sea, si ingresan un 8, ese día no existe. Si ingresan un 9, ese día no existe porque los días de la semana son solamente 7, ¿cierto? Entonces ahí escribo el default. Bueno, aquí él me está rechazando algo, vamos a mirar qué es lo que me está diciendo. El método días, ¿qué día? Ah, es día, no es días, sino día. Por eso me estaba rechazando ahí. Listo, perfecto. Ahí no hay ningún problema. Él me está diciendo pues que es que no estoy utilizando aquí este valor. Bueno, no importa, lo puedo dejar así, no hay problema. Estas advertencias así en amarillo no tienen ninguna complicación. La complicación es si está en rojo. Por ejemplo, si yo le pongo aquí días como lo tenía antes, mire que está en rojo. Ahí sí es delicado, eso sí toca corregirlo. Ya lo corregí, vamos a guardar acá. Listo. Entonces estoy utilizando el switch case. Entonces, antes, en el anterior proyecto, utilizamos el if else. En este proyecto estamos utilizando el switch case, ¿cierto? Que es este. Y esta es la estructura de ese bloque de decisión denominado switch case. Ahora, volvemos al formulario y vamos a pintarlo. Entonces, un label. Este label yo le voy a decir ingresar días de la semana. Ingresar días de la semana. Lo ubico aquí más o menos en el centro. Cambio el nombre de la variable, lo voy a llamar lbl días. Vamos a ingresar, perdón, este sería el título. Este es el título. Vamos a crear un nuevo label. Editar texto. Días. Los puntos. Este lo voy a llamar lbl días. lbl días. Un cajón de texto al frente para poder ingresar los valores. Y este lo va a llamar txt días. Vamos a crear un botón. Vamos a pintarlo aquí al frente. Este lo voy a llamar también comparar. Ustedes pueden diseñar el formulario como quieran hacerlo, no hay problema. Y este lo vamos a llamar txt comparar. Listo. Y por acá un label que va a contener la respuesta. Aquí vamos a decir lbl respuesta. LBL respuesta. Ok. Listo. Entonces miren que inclusive el formulario es muy similar al anterior. Solo pues que el problema cambió un poquito. Pero ustedes pueden hacerlo como quieran.
y lo pueden diseñar como quieran, no hay ningún problema. Listo, ya tenemos la clase, ya pintamos el formulario, ahora nos venimos para la fuente, ¿cierto? Aquí en esta línea vamos a instanciar el objeto, entonces decimos clase días, objeto días es igual a new clase días. Entonces miren que los pasos son los mismos, exactamente los mismos pasos. Esos pasos son los que yo quiero que ustedes asimilen. Vamos al botón, ¿cierto? El código del botón está aquí, mírenlo. Me paro acá, le doy Enter y le digo, en el objeto días voy a encapsular, ¿cierto? El día, el set día. Ese día lo voy a convertir a número entero, esta línea de código, y lo voy a sacar del cajón llamado txt días punto get text, ¿cierto? Listo. Y después de que hago eso, en la etiqueta respuesta voy a encapsular, aquí me acabo el escrito L respuesta, voy a encapsular un texto. Ese texto proviene del método que está en el objeto días. Y ese método se llama comparar días. Ahí está, es el primero. Comparar días. Listo. Entonces digo Shift F6. Y aquí está el formulario. Si yo ingreso el 1, ya sabemos que me tiene que decir domingo. Ahí está, domingo. Si yo ingreso el 5, él me dice que es jueves. Si yo ingreso el 8, él me tiene que decir que el día no existe. Miren, el día no existe. Aquí se me cortó un poquito el mensaje porque el mensaje está muy largo y la etiqueta que yo pinté, la pinté muy pequeñita. Yo simplemente la agrando hasta acá. Listo. Vuelvo y le digo Shift F6. Shift F6. Aparece el formulario y volvamos a escribir el 8. Listo, y me dice, el día no existe. Cualquier día que usted ingrese que no exista, pues obvio le va a decir que no existe. Pero si yo ingreso un 6, me va a decir que el día es viernes. O si ingresamos un 2, me va a decir que es lunes. Ahí está, es lunes. Entonces miren, con este switch case, yo estoy comparando todos los días y cualquier número diferente a estos números que hay acá, del 1 al 7, con este default, él me va a decir que el día no existe. O sea, ¿para qué sirve este default? Para decirme que si yo ingreso cualquier día distinto a los que están aquí, cualquier valor distinto a los que están aquí, pues él me va a mostrar siempre este mensaje. O sea que los días válidos son del 1 al 7, ¿cierto? Del domingo al sábado. Entonces ahí está nuestra aplicación. Entonces, los ejercicios que yo les voy a dejar ahorita, yo ahorita se los envío por el grupo de WhatsApp, ustedes deben hacer lo siguiente. Primero, crear clases. Y segundo, crear formularios, así como lo hice yo hoy. Entonces, crean el proyecto, crean la clase, crean el formulario, luego en la clase escriben el código, ¿cierto?, que ustedes necesitan para solucionar el problema. Van a utilizar esto mismo, o sea, los métodos que encapsulan y desencapsulan. Van a crear un formulario, lo van a pintar, ¿cierto? Y después de pintar el formulario en la fuente, van a instanciar el objeto, ¿cierto? Y van a escribir el código para que el bloque del botón, ¿cierto? Para que este botón desencadene todas las acciones necesarias para que la aplicación funcione. Esa es la manera en la cual nosotros vamos a seguir creando nuestras aplicaciones. ¿Listo? Recuerden que esto es programación orientada a objetos, por eso estamos instanciando objetos,
¿cierto? Y esos objetos van a pertenecer a una clase. Y aquí le agregamos algo nuevo, que es el tema de los métodos de encapsular y desencapsular, ¿cierto? Aparte pues del formulario, que este también era un tema nuevo. Entonces miren que son muchas cosas, son muchos conceptos. Hoy vieron ustedes una gran cantidad de elementos. Entonces, ¿qué necesito? Que cada uno de ustedes, juicioso, en sus casas, haga los ejercicios. Pues miren, así estén trabajando en grupo, cada uno de ustedes trate de hacer los ejercicios al 100%. ¿Listo? ¿Por qué? Porque recuerden que el éxito de aprender a programar es la práctica. En la medida en que ustedes vayan practicando y vayan realizando ejercicios, van a asimilar todos estos conceptos y van a aprender. Recuerden, muchachos, que este conocimiento que ustedes están adquiriendo el día de hoy es el conocimiento que el día de mañana les va a dar el sustento. ¿Qué es el sustento? El dinero con el cual ustedes van a poder vivir. El dinero con el cual ustedes van a ayudar a sus familias, el dinero con el cual ustedes van a poder pagar su arriendo, van a poder comprar su ropa, van a poder comprar su alimentación, van a poder salir a divertirse, ¿cierto? O sea, este conocimiento les va a dar el sustento diario el día de mañana a ustedes. Se va a convertir en su trabajo. ¿Listo? Entonces, por eso, cada uno de ustedes debe ser muy responsable y muy consciente de que tiene que aprovechar muy bien el tiempo ahorita para aprender todos estos conceptos para que el día de mañana ustedes sean unos profesionales. ¿Listo? Porque si algo se distinguen los egresados del SENA es que son muy profesionales. Y son muy profesionales porque todos son muy juiciosos y todos estudian. Entonces, así hagan el trabajo en grupo, estudien. ¿Listo? Sino que yo les permito que ustedes hagan los trabajos en grupo, pues porque algunos no tienen la facilidad de contar con un computador, otros de pronto no tienen la facilidad de contar con el internet, entonces ahí en grupo pues se van repartiendo un poquito las cargas, pero la idea es que todos practiquen estos ejercicios. Háganlo muchachos, y háganlo con mucho cariño. ¿Por qué? Porque este conocimiento es el que les va a dar el dinero el día de mañana para que ustedes se sustenten, o sea, para que ustedes puedan vivir. Y recuerden lo que les voy a decir. El mundo de la programación es un mundo muy exigente y muy competitivo. Es muy exigente y muy competitivo. En este mundo de la programación hay personas que saben muchísimo de programación, muchísimo. Y si yo quiero surgir en este mundo, yo también tengo que saber muchísimo. ¿Y cómo se sabe muchísimo? Leyendo y practicando y haciendo los ejercicios y haciendo más de lo que le piden a uno. Es la única manera. Entonces yo los invito a que cada uno de ustedes sea bueno, sea excelente y se vaya convirtiendo en un gran programador. Pero ustedes mismos se tienen que exigir. O sea, nos toca dejar un poquito la perecita a un lado y aprovechar muy bien el tiempo que tenemos. ¿Listo? Miren todo el tiempo que ustedes tienen disponible el día de hoy. Analicen. Ustedes después de esta videoconferencia, ¿qué se van a poner a hacer? Si están encerrados en sus casas igual que nosotros, ¿cierto? Entonces ustedes todo este tiempo dedíquenlo. Pero el aseo no dura todo el día. El aseo durará 2 horas, por decir algo, o 3 horas, digamos. Entonces después de las 3 horas, después de hacer el aseo, nos queda tiempo disponible, ¿cierto? Entonces, no veamos tantas novelas, porque a veces uno se encarreta con esas novelas y con la televisión y se le pasa el tiempo, y en vez de eso, muchachos, practiquemos, hagamos ejercicios. Miren, si ustedes, les voy a dar una clave, si ustedes todos los días hacen un ejercicio, al menos un ejercicio de los que yo les estoy proponiendo, si ustedes cogen esa rutina diaria, ustedes rapidito van a aprender a programar, y van a programar, pero full, porque todos estos conceptos que yo les estoy dando a ustedes no se aprenden de memoria, ni lo intenten. O sea, nunca intenten aprenderse estos pasos de memoria, porque la memoria falla, la memoria se pierde, la memoria olvida. ¿Listo? Ustedes lo que tienen que hacer es asimilar y entender todo lo que están viendo acá. Y la única manera es haciendo ejercicios, y haciendo ejercicios todos los días.
todos los días, todos los días. Y leyendo. Entonces ustedes hacen este ejercicio, cogen el libro que yo les regalé por el grupo de WhatsApp, cogen ese libro todos los días, leen una página y hacen un ejercicio. Si ustedes hacen eso todos los días, seguro, seguro muchachos que rapidito van a aprender a programar. Listo. Bueno, ¿quién tiene alguna duda, alguna pregunta? Maestro, una pregunta. ¿El video que usted Sí. está grabando, a dónde lo manda? Yo este video, después de que el video procese, porque esto tiene un Hey. proceso, ¿cierto? Después de que el video procese, yo lo descargo, lo subo a un canal que tengo en YouTube y esa dirección del canal de YouTube se las comparto por el grupo de WhatsApp para que ustedes lo tengan ahí a la mano y lo puedan ver y puedan hacer los ejercicios así como lo hicimos aquí en la videoconferencia. Ah, listo, maestro. Muchas gracias. Listo, con mucho gusto. De todas maneras, ustedes saben que yo estoy disponible para que me hagan las preguntas. A veces me hacen preguntas en un horario en el cual yo estoy muy ocupado, entonces yo no les respondo. Por ejemplo, si me preguntan un domingo por la noche, seguramente no les voy a responder porque pues el domingo es mi día de descanso, ¿cierto? A veces descanso porque otras veces me toca trabajar el domingo. Pero si ustedes me preguntan en cualquier día, en horas del día, sin ningún problema, yo les respondo rapidito. Si yo no les respondo rápido es porque estoy ocupado, listo. Pero recuerden que en el horario que nosotros tenemos, que son los lunes, desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde, yo estoy disponible para ustedes el 100% del tiempo. En el momento que ustedes me escriban en esa franja horaria, ¿cierto? O me contacten en esa franja horaria, yo voy a estar ahí disponible para cualquier duda, para cualquier pregunta, porque ese es el horario que tenemos, ¿cierto? Y yo ese horario lo respeto. Listo, cualquier otro horario puede que me demore un poquito en responderles porque estoy ocupado con otros grupos, con otras fichas, listo, porque yo atiendo varias formaciones. Entonces, para que lo tengan en cuenta, muchachos. ¿Qué más dudas tienen? No. Bueno, entonces los invito, muchachos, a que aprovechen el tiempo, a que se ejerciten mucho, a que hagan ejercicios, a que los hagan así como los hicimos el día de hoy. En unos minuticos les estaré compartiendo a ustedes por el grupo de WhatsApp el trabajo que hay que realizar esta semana y más tarde les estaré publicando el video para que lo tengan ahí presente. Recuerden, lean todos los días y hagan ejercicios todos los días. Listo, es la única manera de aprender la programación. Sí, cuéntenme. Una pregunta, entonces el trabajo sería hacer esos dos o uno y enviárselo. ¿Cuál sería el trabajo? ¿Cuáles dos? El de los dos ejercicios que hizo. Ah, no. Ahorita yo les voy a mandar un documento, así como se los mandé la semana pasada, un documento que contiene varios ejercicios, ¿cierto? Entonces, de esos varios ejercicios, ustedes tienen que hacerlos todos, así como les expliqué hoy, con formularios. ¿Listo? Entonces, son 5 ejercicios que yo les voy a enviar. No, son 5 ejercicios que yo les voy a enviar a ustedes, y esos 5 ejercicios los tienen que desarrollar uno por uno, utilizando formularios y utilizando métodos de encapsular y desencapsular, que fue lo que yo les expliqué el día de hoy. Listo. Entonces, estén pendientes del grupo de WhatsApp, porque ahorita les voy a mandar ese documento. Listo. Ese es el trabajo que deben realizar. A ver, no. Bueno, ¿quién más tiene dudas para hacer? O preguntas, o inquietudes. Instruida, ¿cuánto es Sí. el trabajo? El trabajo máximo debe ser de 3 personas, si lo van a hacer en grupo. Si lo van a hacer individual, pues no hay problema, pero si lo van a hacer en grupo, máximo 3 personas. Y esos grupos que ustedes están conformando, o sea, cada miembro del grupo debe hacer aportes significativos. Listo, no es que ustedes digan, no, anotemos aquí al compañero y ya. Él no hizo nada, pero anotémoslo, eso no sirve. No le hagan el mal a sus compañeros, no le hagan ese mal. Es más, yo les
les estoy permitiendo que hagan grupos, pues por la contingencia que tenemos, porque hay compañeros de ustedes que no tienen computador, otros no tienen internet, y entonces ahí de alguna manera ustedes van coordinando para hacer el trabajo que tienen que hacer, ¿cierto? Acuérdense que la programación uno también la puede desarrollar con lápiz y papel, listo. Pero el llamado que yo le hago es que todos ustedes, todos, hagan todos los ejercicios. ¿Por qué? Porque en la medida en que ustedes practiquen, van a entender la programación. Recuerden que esos trabajos que ustedes hacen, esos trabajos no son para mí, no son para el instructor. Yo ya sé este tema, yo ya lo conozco, yo ya lo domino. Esos trabajos son para ustedes, ¿listo? Para el beneficio de ustedes, porque ustedes son los que necesitan aprender. ¿Listo? ¿Y por qué necesitan aprender? Porque este conocimiento es el que les va a dar el día de mañana el sustento diario. Con esto es que ustedes se van a ganar la vida. Con este conocimiento ustedes van a ganar la vida el día de mañana. Entonces, por eso necesitan hacer el trabajo juiciosos. ¿Listo? Entonces, si es en grupo máximo, deben ser 3. ¿Listo? Si me llega un grupo de 4, no califico ese trabajo y lo doy por no presentado. ¿Listo? Entonces, máximo 3 personas. Bueno, ¿quién más quiere preguntar algo más? No. Bueno, entonces si no hay más preguntas, voy a dar por finalizada la sesión. Recuerden que estoy aquí disponible para ustedes. Recuerden que seguimos en formación. Una preguntita. Sí. En la guía, igual que antes, está la fecha de entrega, ¿no? Sí, ahí en ese documento que yo les había entregado, el plan concertado de trabajo, ahí está la fecha de entrega. Sin embargo, en el documento que yo les mando ahorita con los ejercicios, ahí está, en la penúltima hoja, ahí está indicado el correo electrónico donde deben enviármelo y la fecha máxima de entrega del trabajo. ¿Listo? Ah, bueno, gracias. Listo, con mucho gusto. ¿Quién más quiere preguntar algo? No. Bueno, si no hay más comentarios ni más preguntas, entonces ya demos por finalizada la sesión de la videoconferencia. Les decía que continuamos en formación. Acuérdense que la formación es desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde para que nos mentalicemos. Continuamos en formación. Cualquier cosa, con mucho gusto, yo estoy aquí pendiente de ustedes para cualquier pregunta que me hagan. Estén pendientes los próximos 5 minuticos que yo les voy a enviar el documento para que empiecen a trabajar. Listo. Ahí se los voy a mandar por el grupo de WhatsApp. Entonces, les deseo mucha suerte. Nos estamos hablando y cualquier cosa, con mucho gusto, muchachos. Se cuidan y cuiden a sus familias en estos tiempos de cuarentena. Gracias, maestro. Hasta luego. Listo. Bueno, hasta luego. Con mucho gusto. Que les vaya muy bien. Gracias, maestro. Bueno, gracias a ustedes por atender la videoconferencia.